Nuestro tercer módulo de esta sección de Reumado Educación en torno a las vasculitis asociadas a ANCA es en torno al tratamiento. La doctora Ana Arredondo, que nos ha traído en este interesante camino acerca del diagnóstico de las vasculitis, ahora nos va a llevar al mundo del manejo. ¿Qué vamos a ver en esta parte de manejo? Los dos grupos en los que se divide el tratamiento de esta condición, el esquema de inducción y la fase de mantenimiento. Así que en este módulo vamos a concentrarnos en los estudios que soportan la evidencia de los diferentes medicamentos e intervenciones terapéuticas para el esquema de inducción de los pacientes con vasculitis asociada a ANCA. Entonces, Ana, todo tuyo el espacio para que nos ilustres sobre este aspecto. Gracias, Daniel. Bueno, entonces como lo mencionó el doctor Daniel, el tratamiento de las vasculitis asociadas a ANCAS se basa en dos fases principales. La primera fase, que se reconoce como inducción de la remisión, es la que utilizamos, donde utilizamos medicamentos de forma agresiva que van a controlar la inflamación severa que se produce en estos lechos microvasculares. Ya cuando tenemos el paciente en remisión, entonces utilizamos unos esquemas de tratamiento que se llaman mantenimiento de la remisión. Entonces, hoy vamos a ver todos los estudios en donde nosotros soportamos el tratamiento de inducción que le damos a estos pacientes, que es muy importante para definir el tratamiento del paciente. Primero, definir el grado de actividad que tiene el paciente, en qué órganos está activo, cuál es realmente la severidad de la clínica del paciente. La idea con los tratamientos de inducción es alcanzar la remisión lo más pronto posible, ojalá en los 3 primeros meses de tratamiento. Y esto implica que también iniciemos el tratamiento lo más pronto posible. Hay que hacer el estudio de los diagnósticos diferenciales de forma oportuna para cuando estemos seguros que estamos ante una vasculitis asociada a ANCAS con manifestaciones severas, iniciar el tratamiento de inducción pronto. Con eso evitamos el daño de órgano. En cuanto a los glucocorticoides, pues bueno, siguen y seguramente seguirán siendo la piedra angular del tratamiento de las vasculitis asociadas a ANCAS. El esquema tradicional de inducción pues se basa en altas dosis de glucocorticoides, empezando con metilprednisolona en bolos que se utilizan de hasta 1 gramo al día por 3 días. Ya no se utilizan estos esquemas de 5 días, ni nunca utilizamos más de 1 gramo de metilprednisolona por bolo. Y estos bolos de metilprednisolona usualmente son seguidos por prednisolona o equivalentes en dosis de 1 miligramo por kilo día durante el tiempo que dura la inducción, con disminución progresiva de la dosis de acuerdo a la actividad del paciente. Sabemos que este año fue publicado un estudio en donde se demostró cómo las dosis reducidas de glucocorticoides son igualmente efectivas que las dosis altas. Entonces estamos rompiendo un poco ese paradigma que teníamos, como lo estamos haciendo también en lupus, de que estas dosis exageradas de glucocorticoide, que muchas veces generan más morbilidad, ¿cierto? En los pacientes, por todos los efectos secundarios que tienen, estas dosis no son estrictamente necesarias. Entonces, en el estudio que se publicó este año, había un brazo de pacientes que tenían una dosis reducida en la cual bajaban la dosis de prednisolona al 50% a las 2 semanas de tratamiento, que nos podría parecer muy rápido, con una reducción gradual hasta llegar a los 5 miligramos día de prednisolona a la semana 22. Estos pacientes, este brazo de pacientes utilizó 60% menos de corticoide que los pacientes que utilizaron, pues el brazo que utilizó la dosis usual que mencionamos anteriormente de 1 gramo de metilprednisolona por 3 días y posteriormente 1 miligramo kilo día de prednisolona. En este estudio se demostró cómo no había diferencias en la mortalidad entre las dosis reducidas y las dosis altas, ni tampoco en las tasas de enfermedad renal crónica entre estos dos brazos de pacientes. Entonces, si bien los glucocorticoides siguen siendo la piedra angular del tratamiento, hoy en día tenemos evidencia sólida que demuestra que no necesariamente tenemos que utilizar dosis muy altas. Y una cosa importante, Ana, que quiero resaltar acá, es que ante la necesidad del uso de los corticoides, y para las personas que nos están viendo en esta sección de Reumado Educación, recordarles la importancia de la suplencia de citrato de calcio con vitamina D y la búsqueda activa de osteoporosis. Muchas veces pasamos por alto eso y nos concentramos en la inmunomodulación, en mantener al paciente
lo más controlado posible de cualquier enfermedad autoinmune que sea, en este caso vasculitis asociada a ANCA, pero es muy importante que tengan en cuenta que estas dosis pueden llevar al paciente a una osteoporosis secundaria de glucocorticoides. Entonces siempre mantener una suplencia de citrato de calcio con vitamina D y adicionalmente pues hacer estudios de densitometría ósea y tratar, si es el caso, una osteoporosis inducida por glucocorticoides. Sí, Daniel, muy interesante porque efectivamente no debemos olvidar que en este tipo de enfermedades en las que utilizamos estas dosis tan altas de glucocorticoide y estos medicamentos son la piedra angular del tratamiento, no solamente tener muy en cuenta la protección ósea, sino el control de otros factores de riesgo cardiovasculares como la hiperglicemia, la hipertensión, que pueden estar siendo desencadenados por estas dosis altas de medicamentos y que a veces generan más mortalidad o más morbilidad en estos pacientes que la misma vasculitis. Entonces, para continuar con los resúmenes de los estudios que soportan la inducción a la remisión en este grupo de enfermedades, de forma global quiero contarles que vamos a hablar de 2 estudios en donde se evalúa el tratamiento con ciclofosfamida, 2 estudios en donde hablamos del avacopan, que pues es uno de los desarrollos farmacológicos más importantes que tenemos recientemente en este grupo de enfermedades. Vamos a hablar de los estudios de rituximab, que también dieron un giro muy importante al tratamiento de las vasculitis asociadas a ANCAS, y de alguna forma algunos medicamentos misceláneos que se han utilizado o se han probado para el tratamiento de estas enfermedades, como la inmunoglobulina, el metotrexate o el micofenolato. El estudio Cyclops, que es un estudio clásico publicado en el 2009, es un ensayo clínico controlado, multicéntrico, en donde se estudiaron pacientes con vasculitis asociada a ANCAS con compromiso específicamente renal. Y en este estudio lo que se comparó fue la ciclofosfamida intravenosa versus la ciclofosfamida oral. La ciclofosfamida oral ha sido el estándar de tratamiento durante muchos años, o lo fue, a dosis de 2 miligramos por kilo día, y ellos quisieron comparar si la ciclofosfamida intravenosa era igualmente efectiva que la ciclofosfamida oral para inducir la remisión en estos pacientes. Y aquí se estableció este esquema de tratamiento, que es el que utilizamos hasta la actualidad, de dosis altas de ciclofosfamida intravenosa de 15 miligramos por kilo, que se administran el día 0, la semana 2, la semana 4, y luego cada 3 semanas hasta que el paciente alcanza la remisión, y de ahí en adelante se pone por 3 a 6 meses más. Esto va acompañado con altas dosis de glucocorticoide, y estos pacientes, después de este esquema de ciclofosfamida intravenosa, fueron a un mantenimiento con azatioprina por 18 meses más después de la remisión. Mientras que en el brazo de ciclofosfamida oral se utilizaron estas dosis usuales de 2 miligramos por kilo vía oral, asociado a glucocorticoide en altas dosis y con un mantenimiento con azatioprina hasta por 18 meses. Este fue un estudio no muy grande, como acostumbramos en reumatología, con alrededor de 70 pacientes en cada brazo. El desenlace primario fue el tiempo a la remisión de la enfermedad, y no hubo ninguna diferencia en cuanto al tiempo a la remisión, tanto en el grupo de ciclofosfamida intravenosa como en el grupo de ciclofosfamida por vía oral. Pero sí hubo diferencias muy importantes en la dosis acumulada de ciclofosfamida, porque los pacientes que utilizaron ciclofosfamida intravenosa utilizaron menos dosis del medicamento, por ende hubo menos toxicidad. También hubo menos leucopenia en los pacientes que utilizaron el medicamento por vía intravenosa. Entonces este es el estudio en donde empezamos a tratar las vasculitis como lo hacemos en la actualidad. Hay otro ensayo clínico con ciclofosfamida que se llama el CORTEGE. Este también es un ensayo clínico controlado en donde no solamente se escogieron pacientes con vasculitis asociadas a ANCA, sino también pacientes con panarteritis nodosa, y fue en pacientes mayores de 65 años. En este estudio se utilizaron dosis de ciclofosfamida intravenosa, las mismas que habíamos visto en el esquema Cyclops, similares, una dosis fija de 500 miligramos día 0, semana 2, y luego cada 4 semanas, cada 20 días hasta que alcanzaban la remisión, asociado a glucocorticoides en altas dosis, con un posterior mantenimiento que podía ser con azatioprina o metotrexate, según el investigador, hasta 18 meses después de alcanzar la remisión. En este estudio cada brazo tenía alrededor de 50 pacientes, y ellos querían saber, era como el desenlace primario era mirar los eventos adversos serios, comparando
pues estos dos brazos de tratamiento. Entonces, en el grupo que había bajas dosis de glucocorticoides hubo menos eventos adversos serios que en el grupo que utilizaba altas dosis de glucocorticoides. En el primer grupo pues solo usaron glucocorticoides por 9 meses, en el segundo grupo los llevaron hasta 26 meses. Tampoco hubo diferencias en las tasas de remisión y las recaídas fueron altas en los dos grupos, o sea, por igual, sin diferencias entre dosis altas o dosis bajas de glucocorticoide. Ya entrando en los estudios de rituximab, pues tenemos el estudio RAVE, que fue publicado en el 2010. Este es un ensayo clínico controlado multicéntrico en donde se tomaron pacientes con granulomatosis con poliangiitis y poliangiitis microscópica. Y aquí empezamos ya a utilizar las dosis de rituximab que en la actualidad estamos utilizando para tratar esta enfermedad, que son dosis de 375 miligramos por metro cuadrado de superficie que se utilizan cada semana por 4 semanas, asociado a altas dosis de glucocorticoides. En este caso, los investigadores compararon estas dosis de rituximab con el estándar de tratamiento para esa época, que era la ciclofosfamida oral, en la dosis usual de 2 miligramos por kilo. Alrededor de 99 pacientes por cada grupo de tratamiento, y lo que ellos querían demostrar era no inferioridad entre el tratamiento con rituximab y ciclofosfamida oral, y efectivamente lo demostraron. El rituximab no fue inferior a la ciclofosfamida en mantener a los pacientes libres de esteroide por 6 meses. Es interesante que en este estudio los pacientes que estaban en recaída tuvieron más efectividad con el rituximab, lo cual pues nos da un dato clínico muy interesante para este grupo de pacientes, y pues no hubo diferencias en el compromiso renal severo ni en los eventos adversos comparando los dos brazos. El otro estudio interesante que se publicó en el mismo número del New England Journal of Medicine del 2010 es el RITUXBAS. Este también es un ensayo clínico controlado multicéntrico, pero es un ensayo abierto, en donde tomaron pacientes con vasculitis asociada a ANCAS, específicamente con compromiso renal. Las dosis de rituximab que mencionamos en la diapositiva anterior, 375 miligramos por metro cuadrado cada semana por 4 semanas. En el primer brazo pusieron 2 bolos de ciclofosfamida intravenosa en dosis de 15 miligramos por kilo más altas dosis de glucocorticoide. Y esto lo compararon con ciclofosfamida intravenosa en las dosis usuales entre 3 y 6 meses, con un mantenimiento con azatioprina más glucocorticoides en altas dosis. Un estudio mucho más pequeño. El brazo de rituximab más ciclofosfamida y esteroide tenía 33 pacientes, el brazo de ciclofosfamida intravenosa tenía 11 pacientes, y el desenlace primario era la remisión sostenida a 12 meses y también los eventos adversos. Entonces, en este caso el rituximab no fue superior a la ciclofosfamida en mantener la remisión a los 12 meses, y tampoco hubo diferencias en los eventos adversos. Entonces, con estos estudios del 2010, el rituximab alcanzó su aprobación por los diferentes agencias regulatorias para ser utilizado en vasculitis asociada a ANCAS, y se ha vuelto un tratamiento cada vez más útil en este escenario clínico para nosotros. Bueno, entrando en los pacientes, en los ensayos clínicos de plasmaféresis, y aquí pues hay datos que son súper interesantes. Está este estudio que es el MEPEX, que es un clásico publicado en el 2007, un ensayo clínico controlado de pacientes con vasculitis asociadas a ANCAS, específicamente con compromiso renal, que se habían diagnosticado mediante biopsia renal y tenían una importante disfunción renal con una creatinina mayor de 5.8. Eran pacientes realmente con un compromiso renal muy severo. Entonces ellos compararon un brazo, les pusieron 7 dosis o 7 esquemas de plasmaféresis, 7 sesiones de plasmaféresis, más ciclofosfamida oral en dosis estándar de 2 miligramos por kilo, más glucocorticoides en altas dosis. Y esto lo compararon con metilprednisolona, 3 gramos en total, o sea, 3 bolos de 1 gramo, más ciclofosfamida oral, más glucocorticoide. Entonces realmente estaban comparando como la efectividad de la plasmaféresis versus únicamente el estándar de tratamiento con glucocorticoide en altas dosis y ciclofosfamida. 70 y 67 pacientes en cada brazo respectivamente, y el desenlace primario era la independencia de diálisis a los 3 meses. En este caso, pues digamos que hubo más independencia de diálisis en los pacientes con plasmaféresis,
la plasmaféresis redujo el riesgo de progresión a enfermedad renal crónica. Digamos que no hubo diferencias en cuanto a los eventos adversos serios, ni tampoco en cuanto a la sobrevida en general en los dos grupos. En este ensayo, digamos que nos basamos por muchos años para recomendar la plasmaféresis en los pacientes con vasculitis asociada a ANCAS. Sin embargo, este año se publicó un estudio mucho más grande, que es el PEXIVAS, en donde digamos que este paradigma cambió un poco. Entonces, ellos también es un ensayo clínico controlado, aleatorizado en pacientes también con vasculitis asociada a ANCAS con compromiso severo, que tenían una tasa de filtración glomerular inferior a 50 o que tenían hemorragia alveolar difusa, es decir, un compromiso muy severo, realmente pacientes gravemente enfermos. Y ellos hicieron 4 brazos. Un brazo en donde utilizaron 7 sesiones de plasmaféresis, más los glucocorticoides en dosis alta, dosis usual, digamos, más inducción con rituximab o ciclofosfamida en dosis usuales. Un segundo brazo en donde no se utilizó la plasmaféresis, pero sí los glucocorticoides más rituximab o ciclofosfamida. Un cuarto brazo en donde había 7 sesiones de plasmaféresis, dosis reducidas de glucocorticoides, como lo explicamos cuando hablamos de glucocorticoides en los minutos anteriores, más rituximab o ciclofosfamida intravenosa, y un cuarto brazo en donde no había plasmaféresis, tenían dosis reducidas de glucocorticoides más rituximab o ciclofosfamida. Un estudio bastante grande en donde hubo alrededor de 350 pacientes por cada brazo. El desenlace primario era la muerte de la enfermedad renal crónica terminal a 7 años, un estudio también supremamente largo. Y pues ellos demostraron que no hubo diferencias en mortalidad en los pacientes que utilizaron plasmaféresis o no utilizaron plasmaféresis. Y en los subanálisis por grupos de pacientes tampoco hubo diferencias. Entonces duramos muchos años recomendando la plasmaféresis como una terapia para estos pacientes con compromiso severo por vasculitis asociadas a ANCAS. Hoy en día, con esta evidencia que es un poco más sólida desde el punto de vista metodológico, probablemente ya la plasmaféresis no tenga el mismo grado de recomendación. No hubo ninguna diferencia en cuanto a mortalidad entre los grupos de altas dosis de glucocorticoide y dosis reducidas, como lo habíamos mencionado anteriormente, y hubo menos infecciones en los pacientes que utilizaron dosis reducidas de glucocorticoide. Por ende, también este estudio, que es súper importante y es evidencia realmente muy reciente, como que nos baja 2 paradigmas que teníamos para el tratamiento de las vasculitis. Primero, ya no tenemos necesariamente que utilizar dosis altas de glucocorticoides, y segundo, la plasmaféresis no necesariamente va a mejorar la sobrevida ni tampoco los desenlaces en cuanto a la función renal. Bueno, aquí tenemos, vamos a hablar del avacopan, que es un medicamento realmente muy novedoso. Es un inhibidor directo del receptor de C5A, que como vimos en el video anterior, el C5A se une a su receptor en la superficie del neutrófilo y eso hace que se active el neutrófilo y es una fuente de daño para los tejidos en este tipo de enfermedades. Entonces, hay un medicamento que efectivamente bloquea este receptor de forma casi que selectiva, haciendo que digamos que los investigadores consideran que esto podría hacer que utilicemos dosis menores de glucocorticoide, que como lo mencionamos, van a disminuir la morbilidad asociada al uso de corticoides. Entonces, ya sabemos que utilizamos dosis muy altas, que esto se correlaciona con osteoporosis, hipertensión, diabetes, síndrome de Cushing, etc. Ahora, sabemos que podemos utilizar dosis más bajas y con el avacopan probablemente podamos disminuir las dosis de glucocorticoides y no sabemos si hacia el futuro eventualmente evitar su uso. Entonces, este es como el racional que utilizaron estos investigadores para el ensayo clínico CLEAR, que es un ensayo clínico controlado, aleatorizado. Es muy interesante que pues, incluyeron pacientes con vasculitis asociadas a ANCAS en estadio temprano, o sea, estaban recién diagnosticados o en una recaída, ¿sí? Y en estos pacientes entonces utilizaron en un brazo prednisolona en dosis altas, más inducción con ciclofosfamida intravenosa o rituximab,
En el segundo brazo, el avacopan en dosis de 30 miligramos cada 12 horas más prednisolona 20 miligramos, o sea, una dosis más baja de la que usualmente se utiliza, más rituximab o ciclofosfamida. Y en un tercer brazo, el avacopan en esa dosis de 30 miligramos cada 12 horas sin glucocorticoide, más la inducción con ciclofosfamida o rituximab. Un estudio pequeño, alrededor de 20 pacientes por cada brazo. El desenlace primario era la reducción del VIVAS al 50%, ¿sí? Y esto medido a las 12 semanas, o sea, un tiempo muy rápido, solamente unos 3 meses, sin que hubiese ningún deterioro en algún dominio del VIVAS, o sea, realmente era un desenlace un poquito estricto. Y esto pues se alcanzó en los 3 brazos, se alcanzó por igual, no sin inferioridad en ninguno de los 3 brazos, queriendo decir que probablemente el avacopan podría reemplazar el uso de glucocorticoides o nos podría ayudar a ser ahorrador de glucocorticoides en estos pacientes con vasculitis asociadas a ANCAS. Los eventos adversos también fueron similares en los 3 brazos de tratamiento. Y el otro estudio que les quería mencionar es el ADVOCATE. Pues realmente no es todavía no tenemos los resultados completos. Hay un póster publicado en un congreso grande de este año. Es un ensayo clínico controlado, aleatorizado de fase 3, también con pacientes en recaída o recién diagnóstico de vasculitis asociadas a ANCAS, en donde se utilizó, bueno, la prednisolona 60 miligramos al día en el primer brazo, más ciclofosfamida intravenosa, o azatioprina o rituximab, dependiendo pues del investigador. Y en el segundo brazo, en vez de prednisolona, solamente avacopan, más tratamiento con ciclofosfamida, azatioprina o rituximab. Un estudio un poco más grande y con alrededor de 160 pacientes en cada brazo. Ellos que querían mirar el porcentaje de pacientes que habían alcanzado la remisión completa a la semana 26, medida por VIVAS igual a 0, y que estuvieran en remisión sostenida a las 52 semanas. Entonces, estos resultados parciales que tenemos y que se publicaron este año son a la semana 26, en donde no hay inferioridad entre el grupo que utilizó avacopan versus el grupo que utilizó prednisolona. A las 52 semanas, pues hubo una superioridad del avacopan para los pacientes en remisión en cuanto a la remisión sostenida, y evidentemente pues hubo menos toxicidad en el grupo de avacopan. Teniendo, pues, digamos que este es un medicamento que aún no está aprobado por las entidades regulatorias para su uso en vasculitis asociadas a ANCAS, pero se piensa que probablemente hacia futuro vaya a venir con mucha fuerza en el tratamiento de este tipo de enfermedades. Bueno, aquí hay un ensayo clínico con inmunoglobulina que me parece muy interesante porque en la clínica, en la vida real, no todos los pacientes son candidatos para usar rituximab o ciclofosfamida, ¿sí? Sobre todo en el escenario hospitalario, en donde probablemente haya pacientes con infecciones que contraindiquen este tipo de terapias. Bueno, ya pasando a los últimos ensayos clínicos que les voy a mencionar hoy, vamos a hablar ya un poquito medicamentos misceláneos que no se utilizan mucho en la práctica, pero pues es interesante saber que también tienen algo de evidencia. Entonces, con inmunoglobulina intravenosa en el 2000 se publicó un ensayo clínico controlado, aleatorizado, en pacientes con vasculitis asociada a ANCAS que habían sido refractarios al tratamiento inicial. En un brazo se utilizó únicamente el tratamiento estándar con azatioprina o ciclofosfamida, y en el otro brazo la inmunoglobulina intravenosa en dosis usual de 2 gramos por kilo, más el tratamiento usual con azatioprina o ciclofosfamida. Un estudio pequeño con 17 pacientes en cada uno de los grupos, en el cual el desenlace primario era el descenso en el VIVAS en un 50%, y fue significativamente más alto en el grupo de pacientes que utilizaron inmunoglobulina intravenosa. Entonces, en este grupo de pacientes parece que funcionó combinar el tratamiento con inmunoglobulina. Después de un año, pues no hubo diferencias en cuanto a la actividad. En cuanto a los exámenes, sí hubo diferencias porque la PCR bajó significativamente en los pacientes con inmunoglobulina, más no hubo diferencias, por ejemplo, en los títulos de ANCAS. Y los pacientes que utilizaron inmunoglobulina intravenosa tuvieron más eventos adversos que los pacientes que no la utilizaron. En el estudio NORAM, que es un ensayo clínico controlado aleatorizado que no fue ciego y publicado en el 2005, se incluyeron pacientes con vasculitis asociada a ANCAS que no tenían compromiso severo.
Y este estudio lo que comparó fue la ciclofosfamida oral en dosis usual de 2 miligramos por kilo con metotrexate oral entre 20 y 25 miligramos a la semana, estos dos brazos combinados con prednisolona. Un estudio pequeño con alrededor de 50 pacientes en cada brazo. Ellos lo que buscaban era a 6 meses mirar qué pacientes estaban en remisión y resulta que no hubo inferioridad entre utilizar metotrexate y ciclofosfamida oral en estos pacientes que, recordemos, no tenían compromiso severo. Es muy interesante tener en cuenta que los eventos adversos sí fueron diferentes. El grupo de ciclofosfamida tuvo más leucopenia, mientras que el grupo con metotrexate tuvo más elevación de transaminasas. Y el metotrexate fue más lento en alcanzar la respuesta en aquellos pacientes que tenían compromiso pulmonar o enfermedad extensa. Los pacientes del grupo de metotrexate recayeron más que los pacientes con ciclofosfamida. Sin embargo, es interesante tener en cuenta que el metotrexate es una opción para inducir pacientes que no tienen compromiso severo. Y por último, pues hay un ensayo clínico interesante con micofenolato. Entonces, un ensayo clínico controlado publicado recientemente en el 2019 en pacientes con vasculitis asociada a ANCA de novo. En este ensayo clínico se excluyeron pacientes con enfermedad renal severa con tasa de filtración glomerular por debajo de 15. Aquí, bueno, se compararon dos brazos. El primero era micofenolato mofetilo en dosis de entre 2 y 3 gramos al día, más prednisolona y después con mantenimiento con azatioprina hasta alcanzar la remisión. Y el otro grupo era ciclofosfamida intravenosa con un esquema Cyclops más prednisolona y posteriormente azatioprina en el punto pues ya del mantenimiento. Este ensayo comparó grupos de 70 pacientes cada uno y el desenlace primario era la remisión a 6 meses, libre de glucocorticoide. No hubo inferioridad entre el brazo de micofenolato y el brazo de ciclofosfamida intravenosa. Es interesante que los dos brazos se alcanzó la remisión de la misma manera. Y hubo un seguimiento a 18 meses en donde efectivamente recayeron más los pacientes que habían utilizado micofenolato. Las infecciones fueron similares en los dos grupos, entonces si bien el micofenolato es útil para alcanzar la remisión, digamos que no favorece la disminución de las recaídas, pues digamos que la ciclofosfamida sigue en el trono de los medicamentos para la inducción de los pacientes con vasculitis asociadas a ANCAS. Ana, ha sido un excelente camino mostrándonos la evidencia que está detrás de cada uno de los medicamentos y las terapias que usamos actualmente para el tratamiento de las vasculitis. Pero digamos que más allá de la evidencia que definitivamente es esencial para poder sustentar nuestros manejos, también hay que tener en cuenta aspectos prácticos del día a día que son con los que nos enfrentamos y así como hablamos de los glucocorticoides y la necesidad de la suplencia de calcio, ¿qué más aspectos crees que vale la pena resaltar ya para cerrar este tercer módulo de lo que debemos hacer en estos esquemas de inducción en los pacientes? Sí, pues es muy importante recordar que como estas son enfermedades tan severas que producen tanto daño de órgano, al hacer el diagnóstico y descartar los diagnósticos diferenciales, sobre todo infecciosos y neoplásicos, hay que iniciar el tratamiento de forma rápida. Ya vimos que los esquemas de tratamiento son agresivos con glucocorticoides, ciclofosfamida o rituximab. El inicio oportuno del tratamiento va a evitar complicaciones mayores para los pacientes a largo plazo. Aparte de lo que hablamos del calcio y el riesgo de osteoporosis por el uso de glucocorticoides, también es importante que en pacientes que tienen estas altas dosis de ciclofosfamida y dosis altas de glucocorticoides, utilicemos profilaxis para neumocistis Guillain-Barré con trimethoprim sulfametoxazol en dosis usuales de profilaxis. Y en estos pacientes, sobre todo en el ámbito hospitalario, en donde utilizamos metilprednisolona en bolos por 3 días, antes de utilizar la metilprednisolona debemos dar tratamiento antiparasitario con ivermectina para evitar la estrongiloidiasis diseminada. Muy importante porque son, como dijiste, puntos de buena práctica clínica que pueden hacer la diferencia entre tener un paciente que estamos inmunomodulando y poderlo llevar a una potencial complicación derivada del mismo esquema de tratamiento. Entonces creo que es clave que todos quedemos con este mensaje, no solo con esta evidencia que muy bien nos mostraste, sino también esos últimos puntos que son los que garantizan la seguridad de nuestro paciente para poder no solamente tener un éxito terapéutico, sino también lograr protegerlo sobre estos eventos que claramente pues tenemos con qué hacerlo. Entonces,
Ana, muchas gracias. Excelente este camino por los estudios del esquema de inducción de los pacientes con vasculitis asociada ANCA. Y bueno, ya en nuestro siguiente módulo llegaremos a la parte final, que es el mantenimiento de la terapia. Gracias. Gracias, Daniel.